A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y nuevamente nos encontramos en el libro de Génesis, aprendiendo a conocer a Dios a través de la experiencia de los patriarcas. Pedimos la bendición de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y por la manera como tú trataste con tus hijos en los tiempos antiguos para dejar lecciones que nos ayuden a poder seguir el ejemplo de esos hombres de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos encontramos ahora con un hombre extraordinario. Y decimos extraordinario porque no solamente era joven, sino que además había demostrado su lealtad, su fidelidad a Dios en los momentos más difíciles. Y aún más, porque a pesar de todo el sufrimiento que otros le habían causado, él todavía seguía teniendo amor, compasión. Y ahora podemos decir, bueno, ¿cómo va a reaccionar José? Al darse cuenta que en sus manos está el poder de todo el país de Egipto y que el rey lo ha nombrado como el segundo hombre más importante de todo el reino. ¿Podrá José resistir a esa tentación? ¿Podrá José mantener su humildad? ¿Por qué? Porque el poder frecuentemente corrompe a las personas. Y por lo tanto, el poder se convierte en una tentación. ¿Por qué? Las palabras de Faraón que encontramos aquí en el capítulo 41, versículo 39, 40, y dijo Faraón a José: tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 43. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Algunas personas no creen que estos relatos sean reales. ¿Cómo es posible que un esclavo que había sido arrojado a la prisión, calumniado de haber defraudado a su señor, ahora se encuentra como el segundo hombre más poderoso de Egipto? Y la única razón que nosotros encontramos es que Dios recompensa la lealtad. Dios recompensa la fidelidad. Pero sobre todo, Dios recompensa la fe de aquellos que aún en los momentos más difíciles, cuando pareciera que Dios los ha abandonado, cuando pareciera que hacer lo bueno no trae ningún resultado, Dios demuestra que Él puede cambiar, que Él puede levantar, que Él puede transformar la posición de las personas. Y ahora José comprende que todo esto ha venido por la voluntad de Dios, lo cual era difícil de entender por las experiencias duras que había pasado, tanto en Canaán como en Egipto. Y en este momento cumbre de la vida de José, cuando José tiene todo el poder en su mano, cuando José podría haber pensado, más que en amar y en perdonar, podría haber pensado en vengar. Y aunque
Lo que nosotros vemos de José siempre es el lado positivo. Recordemos que todos los seres humanos somos tentados por el lado del rencor, por el lado de la venganza. En primer lugar, José pudo haber tomado represalias o venganza contra la casa de Potifar y especialmente contra la mujer de Potifar. Ahora José era mucho más poderoso que Potifar. Ahora José tenía más influencia. Ahora José pudo haber tomado venganza y pudo haber tomado ventaja de esta posición. Sin embargo, el relato bíblico no vuelve a mencionar el hecho de que José ahora tenía una posición donde podría haber tomado represalias por lo que se le había hecho. Y si la palabra de Dios no lo menciona, quiere decir que en el corazón de José no había ningún deseo de venganza. Y en ese momento cúspide de su vida, cuando lo acompaña ahora la riqueza, cuando lo acompaña el poder, cuando lo acompaña la prosperidad, en ese momento aparecen en la escena sus hermanos. Ahora, ya no como los hermanos prepotentes, sino ahora como hombres desesperados por causa de la necesidad, del hambre que estaban pasando en la tierra de Canaán. Y es interesante que ahora José se encuentra ante una nueva escena. ¿Cómo debe él responder? ¿Cómo él debe comportarse delante de aquellos que tan cruelmente lo trataron y que tan acérrimamente lo odiaron? Y el capítulo 42 nos dice en el versículo 3, descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. El versículo 6 nos dice, llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. En este momento José reconoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocían. ¿Por qué? Porque nunca en la mente de los hermanos pasó que José se convertiría en un hombre poderoso cuando había sido vendido como un esclavo. Jamás ellos pensaron que la suerte de José como esclavo cambiaría, y más aún cuando ellos mismos no sabían el destino que José había tenido. Pero ahora lo vemos inclinados. Aquello que ellos tanto habían tratado de evitar y por lo cual trataron de matarlo y lo vendieron, ahora se estaba cumpliendo. Y nos dice el versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. José reconoce a sus hermanos. Y hay algo interesante que podemos encontrar. José no sentía odio. José no sentía rencor. José no sentía deseo de venganza por sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque al encontrarse nuevamente con sus hermanos, José entendió que ahora había llegado el momento de tener una nueva relación con sus hermanos. Y lo que más le preocupaba a José era si los hermanos habían cambiado sus actitudes, si sus hermanos habían cambiado sus sentimientos y el carácter con que ellos habían maltratado a José. Porque José sabía que si él comenzaba una nueva relación y sus hermanos no habían cambiado en todos esos años, esa relación volvería a ser un fracaso. Aunque ahora no en contra de él, sino ahora en contra de sus hermanos, porque él se había convertido en el hombre más poderoso. Y el hecho de que José
ahora los empieza a tratar duramente, con rudeza. Dice el versículo 7, José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas ellos hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Aquí encontramos que la actitud de José no era realmente porque él estuviera externando sus sentimientos, sino porque él sabía que al tener una nueva relación con sus hermanos, él tenía que probar la integridad y el cambio que había habido en sus hermanos. Si sus hermanos no habían cambiado, entonces esta relación se volvería nuevamente complicada y difícil. Aunque como ya dijimos, no en contra de él, sino en contra de sus hermanos. Y por lo tanto empezó a probarlos. Y escogió específicamente aquellos que habían sido más rudos, más crueles con él. Entre ellos, Simeón y Judá. Y aparecen ahora en el escenario estos dos hombres, quienes indudablemente fueron los que instigaron a los hermanos para dañar, aún para asesinar a José. Y ahora José los pone a ellos en la misma prueba, pero ya no para destruirlos, sino para probar si realmente ellos eran capaces de comenzar una relación de amor, una relación de perdón y una relación de arrepentimiento por todas las cosas que ellos le habían causado, por todo el mal que le habían traído. Y aquí vemos a Dios en medio de este escenario, permitiendo ahora que ante estas circunstancias estos hombres comiencen a darse cuenta del mal, del pecado que ellos habían cometido y de lo que indudablemente no estaban arrepentidos y que tal vez tampoco eran conscientes. Y ante estas circunstancias, nosotros encontramos que ahora viene el momento de reflexión, al cual Dios los quería traer, y lo hizo a través de José. Dios esperaba, porque Dios también los amaba, que estos jóvenes, que estos hombres reflexionaran, se dieran cuenta y se arrepintieran del mal que habían hecho y descubrieran que todo lo que nosotros tratamos de hacer para dañar a otras personas, en algún momento en la vida se revierte. Y el versículo 21 del versículo 42 nos dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Este versículo nos hace pensar que ahora ellos reconocen que habían pecado y que aunque ellos pensaban que no había manera de redimir lo que ya habían hecho, sí había una manera de cambiar sus caracteres, de cambiar sus actitudes, al reconocer que delante de Dios ellos habían obrado impíamente contra su hermano. Y aquí vemos que a esto se agrega nuevamente Rubén, quien había intentado liberar a su hermano y regresarlo a su padre. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿No escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Ahora vemos que aparece nuevamente en el escenario Rubén. Y Dios lo utiliza para que Él les traiga a la mente las cosas como habían ocurrido cuando Él deseaba liberar a su hermano. Y sin embargo, sus hermanos se habían opuesto, no lo habían escuchado y habían seguido adelante con su plan malvado. Y ahora vemos que ellos hablaban y pensaban que José no les entendía. ¿Por qué? Porque José no estaba hablando la lengua de ellos. José estaba hablando la lengua egipcia y ellos tenían un intérprete. Dice el versículo 23,
porque ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. ¿Por qué lloró José? Podemos decir que José lloró ahora, porque él se sintió conmovido y él se sintió agradecido con Dios. Y él sintió que ahora sus hermanos ya no eran lo mismo. Podemos decir, José lloró porque él los amaba, porque él nunca los odió a pesar de todo lo que le hicieron, y porque él no lo interpretó de la manera malvada como ellos lo habían hecho. Pero lloró José principalmente porque él veía que ahora sus hermanos habían cambiado, y eso llenaba su corazón de gozo. Al menos estaban reflexionando y estaban reconociendo la maldad que ellos habían hecho. E indudablemente José también lloró porque pudo recordar esos momentos tan duros, tan difíciles de su vida, que lo pudieron haber dejado marcado con odio y deseo de venganza durante todos los años de su vida. Y ahora José comienza a probar el carácter de cada uno de ellos. Y el primero es Simeón, versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó a uno entre ellos, a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Ahora José comienza a un proceso que podemos considerar de purificación. Y ahora José tiene que poner a prueba el carácter especialmente de aquellos que habían sido más crueles y que habían promovido el deseo de vengarse, el deseo inclusive de matar a José a causa de la envidia que ellos tenían en contra de él. Y el primero es Simeón, quien es aprisionado, que ya no puede regresar a la tierra de Canaán. Y el segundo que encontramos aquí en el capítulo 43 es Judá. Judá ahora le ruega a su padre que deje ir a Benjamín, porque esa es la condición que aquel hombre poderoso de Egipto ha puesto. Y ahora Jacob se resiste, con justa razón, porque ¿cómo podía poner en sus manos a su hijo menor cuando José había desaparecido exactamente cuando había ido a visitar y estaba con sus hermanos? Pero ahora vemos que Judá también ha cambiado su carácter. Y ahora Judá se pone como responsable, se pone como aval. Y dice el versículo 9, yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ahora vemos que aún los corazones más duros, aún los corazones con más deseo de venganza, con más rencor, pueden ser transformados por Dios. Ahora, esta transformación viene cuando Dios permite que seamos golpeados duramente por la vida. A veces cuando nosotros agredimos, cuando nosotros lastimamos a otras personas, no nos ponemos a pensar en el sufrimiento de estas personas y no nos podemos a pensar que algún día eso mismo que hicimos contra otras personas se puede venir en contra de nosotros, se nos puede revertir. Finalmente, podemos encontrar que después de haber probado a sus hermanos y de reconocer José que ahora podía tener una relación distinta con sus hermanos, entonces finalmente José decide darse a conocer a sus hermanos. Podemos decir que esta es la parte
más hermosa, más emocionante, más impresionante de la historia. ¿Por qué? Porque no solamente es el encuentro inesperado de José con sus hermanos, sino el encuentro, ahora podemos decir que los hermanos jamás habrían pensado que podrían tener. El encuentro imposible para ellos. ¿Cómo podían ellos imaginarse que aquel hombre poderoso que les estaba hablando podría ser su hermano? Jamás estaba en sus mentes. Y por eso decimos, lo más asombroso, el momento más difícil para sus hermanos es cuando ahora se confrontan con una realidad que nunca esperaron y que se confrontan con el hombre a quien ellos le hicieron tanto daño y a quien trataron de destruir. Y dice el capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Ahora los hermanos podrían estar pensando, ¿por qué él se quiere quedar solo con los otros? Y pudieron haber interpretado que indudablemente algo grave, algo malo estaba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que todo esto que les había venido, ya lo habían reconocido, era por todo el agravio que ellos le habían hecho a su hermano, aun cuando sus hermanos les rogaban. Ahora ellos son los que ruegan y piden y se encuentran ante una situación donde aparentemente están en el callejón sin salida. Sin embargo, encontramos en el versículo 2 lo que pudo haber impresionado más a los hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Qué impresión causó esto en sus hermanos? Que ahora delante de ellos, este hombre poderoso, el hombre que tenía el poder más grande sobre Egipto después de Faraón, ellos de repente ven que este hombre se transforma. Y no se transforma para agredirlos, para condenarlos, para poner alguna culpa sobre ellos, sino se transforma para llorar a gritos. Indudablemente ellos estaban confundidos. ¿Por qué hizo salir a toda la gente? ¿Y por qué ahora está llorando a gritos? De tal manera que aún las personas que estaban lejos de donde ellos estaban pudieron escuchar los gritos de José. Y en medio de esos gritos, en medio de ese llanto, José entonces dijo a sus hermanos, yo soy José. Por un momento, tal vez los hermanos pudieron haber pensado, ¿cuál José? Jamás pensarían que era José, su hermano. Y por eso él lo quiso confirmar en el versículo 4. Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. ¿Por qué? Porque ellos quedaron turbados. Ellos no sabían. Indudablemente sus rostros se cambiaron. Indudablemente sus pensamientos se confundieron, así como se confunden los pensamientos de uno cuando encuentra situaciones inesperadas que van en contra de uno. Y por esa razón nos dice el versículo 3, sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. No era para menos. Ahora ellos podrían haberse desmayado, tal vez infartado, al pensar que ahora estaban como víctimas de su propio mal y en las manos de quien tanto daño ellos le habían causado. Sin embargo, aquí encontramos una serie de actitudes que nos demuestran el carácter de este hombre
tan impresionante como lo fue José. Podríamos decir que entre los hombres, entre los patriarcas que hemos estudiado, José se distingue como un hombre que tiene no solamente la característica de la fidelidad, sino también nunca pierde el sentido, el principio del amor. Y sobre todo, nunca pierde el deseo de perdonar. ¿Qué habría pasado si José, ahogado primero por el sufrimiento y después ahogado por el poder, hubiese perdido estos dos grandes aspectos de su vida? El amor. José nunca dejó de amar aun aquellos que le causaron tanto daño. Y en segundo lugar, el perdón. Cuando juntamos estas dos características, amor y perdón, podemos inclusive interpretar las cosas malas como buenas. Y vamos a ver aquí cómo se reflejan estas características en José. En primer lugar, el versículo 4 nos dice: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. En lugar de sentir repudio, en lugar de hacer sentir a sus hermanos que ahora estarían pagando por lo que hicieron, José quería abrazar a sus hermanos. José quería demostrar a sus hermanos que él todavía los amaba, como siempre los había amado. Y que a pesar de todo el dolor, el sufrimiento, el daño, el agravio que le habían causado, José nunca había perdido el amor por ellos. ¿Qué característica del amor de José? ¿Qué característica tan impresionante en el carácter de un individuo? ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos difícilmente podríamos conservar el amor después de haber sido heridos y agraviados de una manera tan severa como lo fue José. En segundo lugar, encontramos la segunda característica. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Qué estaba José enseñando con esta declaración a sus hermanos? Yo no quiero que ustedes vivan una vida de culpabilidad. No se sientan culpables, aunque sí eran culpables. Pero José ahora trata de aliviar. José trata ahora de curar, de enmendar lo que sabía que sus hermanos necesitaban. Y ahora lo que sus hermanos más necesitaban era que de alguna manera ellos aprendieran a perdonarse. ¿Por qué? Porque como ya vimos anteriormente, ellos no se perdonaban lo que habían hecho. Y ahora José quería que ellos se perdonaran cuando les dijo: no se pongan tristes, ni les dé pesar el que me hayan enviado. ¿Por qué? Porque he venido aquí para la preservación de la vida. Para eso he venido a este lugar. José está tratando ahora de remendar, de restaurar en el sentido correcto la vida de sus hermanos. ¿Por qué? Porque ahora la vida de sus hermanos era la que estaba destrozada. No solamente por el remordimiento, no solamente por el sentimiento del pecado que habían cometido, sino ahora al saber que a quien ellos habían tratado con tanto odio y rencor, ahora le estaba demostrando todo lo contrario, el grande amor que él sentía por ellos. Y aquí viene la parte todavía que viene a culminar. José ahora hace la siguiente declaración en el versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué forma de entender las cosas?
Una lección que nosotros deberíamos de aprender siempre. Ustedes no fueron los que me mandaron a Egipto. Ustedes no fueron finalmente los que tomaron la decisión sobre mi vida. El que me mandó a Egipto fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios permitió que a través de la maldad de ustedes, ahora yo me haya convertido en una bendición. No solamente para la tierra de Egipto, sino para muchas otras naciones. Cuando nosotros entendemos y reconocemos las circunstancias adversas como parte del plan que Dios tiene para con nosotros, indudablemente nosotros podremos reconocer que detrás de todo sufrimiento, detrás de toda adversidad, detrás de todas las experiencias tristes y amargas de la vida, se encuentra Dios con un propósito especial, no solamente para nosotros, sino también para poder bendecir a otras personas. Y podemos decir que esta es la parte con la cual nosotros deberíamos de quedarnos siempre. Esto que me está ocurriendo, esto que me está pasando, no es lo que los hombres están tratando de hacer. No es realmente lo que los hombres creen que tienen el poder de hacer, sino es lo que Dios está permitiendo que ocurra para algo bueno, para mi vida, para mi carácter y también para ser una bendición para otras personas. Ojalá que el carácter de José se pueda también reflejar en nosotros y que ese amor que José siempre cultivó aún hacia aquellos que tanto lo dañaron, y que ese deseo de perdonar, pero no solamente perdonar, restaurar a los que habían actuado tan ingratamente contra él, sea el motivo también de nosotros como cristianos. Finalmente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si nosotros amamos a Dios, indudablemente, las cosas aún más difíciles de la vida, las circunstancias, los problemas más difíciles de llevar, al final se convertirán en una bendición para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestro carácter y para otras personas, para poder bendecir a muchos. Que este propósito de Dios en la vida de José también se pueda cumplir en nuestras vidas. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.